Mm, bien. Entendido. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias Miriam, gracias a todos los compañeros que se van integrando a este taller. Este no es el primer taller de Argentina en nuestra casa, tampoco es el primer taller de la Social 21, pero sí es el primer taller que hacemos junto a la Social 21 y hoy empezamos a caminar juntos en la formación y la descolonización de los cuadros militantes, ya que nosotros tenemos plena conciencia de que estamos siendo invadidos cognitivamente. En este momento hay una guerra. Los que supieron leer mi libro allá por 2014 por lo menos, 2013, el plan Cóndor mediático, eso ya quedó muy viejo y vetusto. Y la OTAN, no es un invento mío, sino que la OTAN dio a conocer hace un tiempito nomás un material muy interesante sobre la guerra cognitiva. Entonces, ellos mismos admiten cuál va a ser el manual de guerra, que es simplemente hackear el cerebro de todos nosotros para tomar el territorio más soberano que tenemos, que es la mente. Si dominan la mente, dominan la patria. Y paralelamente a eso, se produjo la firma de la estafa, del reconocimiento de la estafa de Macri para pagar. No la podemos llamar deuda externa, es una estafa. Y por lo tanto nos ha convertido en colonia. Por lo tanto, en un país donde se toman las decisiones afuera y no adentro, somos una colonia y nuestra tarea como militante es descolonizar, porque es la única forma de resistencia que hay, la descolonización, frente a un imperio invasor. Así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Bárbara, que va a exponer sobre el Estado empresario, pero antes de darle la palabra a Bárbara y presentarla, le doy la palabra a Rodolfo, que es el referente de la corriente Social 21, que nos acompaña a partir de hoy en estos talleres de todos los viernes que tenemos en Argentina Nuestra Casa, y hoy en nuestra casa vamos con la Social 21. Bueno, muchas gracias Alejandro y a todos los compañeros de Argentina en nuestra casa. La intención, bueno, nosotros no tenemos un referente, o sea, yo no soy el referente de la Social 21, somos un grupo de cuadros, de compañeros y de cuadros militantes, porque nuestra intención justamente es esa, ¿no? Armar un movimiento político en la Argentina que necesariamente tiene que estar compuesto de gran cantidad y calidad de cuadros militantes. De lo contrario, no vamos a poder hacer ese cambio de la conciencia política del pueblo para que se libere, para que primero entienda que está siendo empobrecido a través de una opresión extranjera, a través de este sistema colonial o neocolonial, como quieran llamarlo, eh, para que tenga un correcto diagnóstico y en consecuencia tome un camino correcto hacia su liberación, ¿no? Un proyecto político que lo saque de esa situación a través de, primero, la recuperación de nuestra soberanía política, que para nosotros corresponde, es el paralelo a que el Estado ocupe los lugares estratégicos de la economía. Luego una independencia a través de ese lugar de soberanía política, desarrollar nuestra propia independencia económica a través de un proyecto de industrialización. Y a través de esa independencia económica, de ese proyecto de industrialización, lograr la justicia social, que es el pleno empleo de los argentinos, la cobertura de sus necesidades básicas y el desarrollo material y espiritual de todos los argentinos y argentinas en el máximo que sea posible, y en un estado también de menor desigualdad posible, ¿no? O mayor equidad. Así que con esos objetivos es que nos damos a la tarea de, a través de lo que nosotros, Argentina Nuestra Casa, manifiesta como taller, nosotros le decíamos cátedras bárbaras, pero a través de estos lugares de encuentro, nos formamos políticamente y abrimos las puertas para todo aquel que se quiera formar políticamente también lo haga con nosotros, porque en el debate, en democracia participativa, en el debate fraterno, se da un aprendizaje mutuo, donde siempre el que transmite
también se ve enriquecido por algo que no sabía, que no conocía, y también por comprender el sentir de mayor cantidad de personas y no solamente de su círculo cercano, ¿no? No caer en el error de la secta que siempre se habla a sí mismo. Entonces, ese es el objetivo de estas charlas, es el mismo objetivo que tiene Argentina Nuestra Casa, por lo tanto, ojalá que sea la primera de muchas que hagamos en conjunto. Bueno, y no sé si la presentás vos, Miriam, o la presento yo a la compañera Bárbara para que ya empiece y no le robe más minutos porque no tengo que hablar yo. Presentala vos a la compañera. Bueno, presento a mi compañera, que bueno, además de ser una gran compañera, que ustedes no tienen por qué saberla, es Bárbara Solernún, de Paso del Rey, es presidenta del Consejo de Fábrica de Astillero Río Santiago, no porque trabaja en el Astillero Río Santiago, sino un grupo de trabajadores hace funcionar el Consejo de Fábrica del Astillero Río Santiago en el club Astillero Río Santiago en Ensenada, el cual ese consejo lo preside la compañera Bárbara, y además es la secretaria política de nuestro partido político en nacimiento, Social 21, La Tendencia, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Bárbara, todo tuyo, para hablar con puntapié inicial, para hablar de esto, ¿no? De qué significa lo que nosotros denominamos Estado empresario. Este Estado haciéndose cargo, ¿por qué la importancia y qué significa este Estado haciéndose cargo de los sectores estratégicos de la economía? Todo tuyo, Barbie. Bueno, muchísimas gracias, Rodo, y muchas gracias, por supuesto, a los compañeros de Argentina en Nuestra Casa que hacen posible este Zoom. Si no, nosotros lo haríamos por Meet, así que esto bueno, gracias a ustedes, ¿no? Bien, hoy planteamos la charla en el marco de una pregunta, ¿qué es el Estado empresario? Y bueno, vamos a intentar responderlo proponiendo algunas ideas como para que quede claro que el Estado empresario no es una categoría que viene a proponer Social 21 La Tendencia, no es algo ingenioso, novedoso, sino que constituye el ser argentino. Está impregnado en nuestra idiosincrasia, está impregnado en nuestro ADN, es parte de nuestra argentinidad. Y es tan poderoso, tan poderoso, tan revolucionario, que se conoce muy poco. Que el sistema capitalista se ha encargado de destruirlo físicamente y además de destruirlo conceptualmente o culturalmente. Por eso no se habla del Estado empresario, por eso no se enseña del Estado empresario en las escuelas, por eso se conoce muy poco. Entonces, es importante que entre los compañeros demos estos espacios para que en el debate fraternal podamos ir compartiendo algunas nociones, algunas ideas, y así empezar a enriquecer y empezar a empoderarnos con un conocimiento que constituye nuestra propia historia, ¿no? Nos sirve para saber bien quiénes somos, de dónde venimos y tener claridad hacia dónde debemos marchar. Y también quería arrancar planteando cuál es la motivación, qué nos mueve a nosotros generar esta charla, por qué planteamos este debate. Bueno, nosotros creemos que el estado de situación en el cual se encuentra la Argentina es calamitoso. Es realmente un desastre y necesitamos transformarlo. No estamos de acuerdo, no consideramos que este sistema capitalista sea el más eficiente para producir bienes y servicios. No lo es. No consideramos eso. ¿Por qué? Porque la producción de bienes y servicios de este sistema capitalista no es para todos. Deja cada vez más gente afuera y transforma
transforma lo que deberían ser derechos garantizados en mercancías. Entonces, y ponemos un ejemplo básico y elemental, como es el derecho a un techo, el derecho a una vivienda. Hoy por hoy en la Argentina tenemos un déficit habitacional acumulado de 4 millones de viviendas. Y sin embargo de eso no se habla. Y sin embargo el negocio inmobiliario sigue creciendo. La especulación inmobiliaria no se cuestiona. Y la cotización en dólares de una casa tampoco. Entonces, esos problemas que, digamos, dan cuenta de derechos elementales, ¿sí? No estamos hablando de derechos secundarios, sino de derechos primarios, como lo es una casa, es algo tan elemental y no está garantizado. No está garantizado. Y este sistema capitalista no tiene respuesta para eso, no tiene solución para eso. No ha tenido solución. Nosotros sabemos que además del déficit habitacional acumulado, hay un déficit habitacional crónico, ¿sí? Que es producto del crecimiento vegetativo que todos los años en la Argentina demanda 120.000 casas. Si nosotros dividimos el déficit acumulado de 4 millones de viviendas, dividido el déficit vegetativo producto del crecimiento poblacional año tras año de 120.000, nos da un resultante de 33, que quiere decir que el capitalismo atrasa en materia de construcción de viviendas 33 años. O dicho en otras palabras, es como si dijéramos que en la Argentina hace 33 años no se fabrican viviendas. Entonces, estos problemas nos tienen que llamar a la reflexión de que este sistema no da para más. Este sistema necesita un cambio. Hay que pensar en otro sistema de producción de bienes y servicios con otros parámetros. Y esa es nuestra responsabilidad, compañeros. Porque esta es una patria joven, es una patria inconclusa. Es un país que no es libre. Es un país que desde que nació hace 212 años está luchando por serlo, pero que todavía no lo es. Entonces necesitamos plantear nosotros qué sistema de producción necesitamos, qué Estado necesitamos. Y para nosotros es momento de plantear otros criterios ordenadores. No puede ser que el único criterio ordenador de la producción de bienes y servicios sea el lucro y la ganancia. Nosotros creemos que necesitamos un criterio que tenga que ver con la responsabilidad social, que plantee objetivos sociales. Entonces, ya conocemos lo que el capitalismo es capaz de dar. Cuando él está a cargo de la producción de bienes y servicios, evaden impuestos, contaminan el planeta, explotan a los trabajadores, se constituyen en monopolios y se apoderan de todos los mercados. Entonces, claramente nosotros el diagnóstico que hacemos es que este sistema no da para más, para decirlo técnicamente. Entonces, necesitamos otro. Y ese otro, la herramienta predilecta para llevarlo adelante es el Estado empresario. El Estado empresario en sí mismo es antagónico al sistema capitalista. El Estado empresario es la garantía de la propiedad social de los medios de producción. Y eso es contrario a la propiedad privada de los medios de producción. Y ahí está la gran disputa de intereses. El gran conflicto de intereses en el mundo es quién ejerce la propiedad de los medios de producción. Si es el capital privado o si son los estados soberanos. Porque ahí está el verdadero poder
político que en consecuencia deviene en poder económico. ¿Por quién produce las cosas? ¿Por quién fabrica las cosas? Porque a partir de ahí produce valor agregado, porque a partir de ahí controla los mercados, pone condiciones y define la política. El que produce y es dueño de los medios de producción. Entonces, este conflicto de intereses en nuestro país se expresó desde los inicios de la Argentina como república. Desde los inicios, la Argentina ha sido escenario de disputa entre dos fuerzas sociales, entre los que quieren que la Argentina sea una fuente de riquezas para que los imperios de turno se sirvan de los recursos y puedan abastecer sus industrias, ¿sí? Y sean ellos los que desarrollan bienes y servicios, o los que intentamos cuidar esos recursos para que sirvan al bien común, al autogobierno y a una patria soberana. Entonces, desde la Constitución de la Argentina como república, en donde adhiere a la Revolución Francesa, a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en esa misma línea, Mariano Moreno plantea la necesidad de constituir un Estado proteccionista y presenta lo más revolucionario en ese momento, que fue el plan de operaciones. Y el plan de operaciones lo que plantea, en síntesis, es que el Estado debe ser el que realice la producción agropecuaria, la producción industrial, el que realice la actividad naviera, el que desarrolle la industria del arte y de la cultura, que se haga cargo de los sectores estratégicos de la producción y que no permita que las manufacturas extranjeras ingresen al país, porque son las principales enemigas de la industria nacional. Eso plantea Mariano Moreno en su plan de operaciones y se logran fundar las primeras empresas del Estado de pólvora, armas y fusiles en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Lo cierto es que eso no prospera porque la Revolución Francesa y todas estas nuevas ideas en las que se fueron constituyendo los estados-nación planteaban este proteccionismo para algunos países, no para todos. Entonces, este proteccionismo estaba bien visto para Francia, para Inglaterra, no para la Argentina. Matan a Mariano Moreno y la Argentina, como todos sabemos, era una colonia del Imperio Español. Pero estas ideas fueron tan potentes que las continuó en su momento San Martín. San Martín, fíjense que Mariano Moreno, estamos hablando de 1816, planteando la génesis del Estado empresario como el modelo de producción de bienes y servicios, ¿sí? Esto para que quede claro para aquellos que plantean que el Estado empresario y esta idea de la propiedad social de los medios de producción es una idea marxista. Eso es un error, porque Mariano Moreno plantea esto en 1810 y Marx nace en 1818. Entonces, esto es una idea netamente argentina, ¿sí? Continúa con esa argentinidad el compañero San Martín, que se hace nombrar gobernador de Cuyo, hace caja desde el Estado y funda las primeras empresas de artillería, ¿sí? Los primeros parques de maestranza, y junto con el fray Luis Beltrán
que se choreaba las campanas de los conventos, fundían el acero, fabricaban cañones y se fabricaron todo a sí mismo, desarrollaron todo de manera endógena para la gesta patriótica del cruce de los Andes, el ejército de los Andes, y liberar Argentina, Chile y Perú desde esta misma concepción de desarrollo endógeno desde la industria estatal, ¿sí? Lo más elocuente, además de la idea de la producción nacional endógena, para nosotros es algo que no se reivindica, pero que es lo más elocuente, lo más importante, es la espiritualidad que lo mueve a San Martín para liberar Argentina, Chile y Perú. Porque él libera a los 3 países y no se apropia de ninguno de los 3. Cosa que en su momento es impensado, porque en el mismo periodo más o menos tenemos a Napoleón, que se utiliza mucho para compararlo con la proeza de San Martín, ¿no? Pero se lo compara desde lo físico, desde lo material, que tiene que ver con el cruce de los Alpes, ¿no? Y se compara qué tan dificultoso fue una o la otra y demás. Pero lo más importante no se reivindica, que es el desinterés y el antiimperialismo que lo mueve a San Martín a liberar Argentina, Chile y Perú. Idea completamente antagónica a Napoleón. Napoleón, un hombre imperialista, que fue conquistando todo país que se le ponía a tiro. Entonces, ahí nosotros creemos que hay un sentido ético que está desde los inicios de nuestra historia, que no podemos pasar por alto. Es decir, el Estado empresario para nosotros también significa una herramienta de liberación, no solamente una herramienta de producción, no solamente una herramienta económica, sino una herramienta de liberación, ¿sí? Que además de ser de liberación y antiimperialista, es generosa. Y esto no es un romanticismo inocente. Esto es algo muy poderoso que ataca el espíritu materialista, la filosofía materialista del capitalismo. Porque liberar 3 países y respetar el autogobierno de los pueblos es antagónica a la filosofía materialista del capitalismo. Ahora, en tercer término, dijimos Mariano Moreno, San Martín. Rosas es el continuador, digamos, de San Martín. De hecho, es el que hereda el sable corvo de San Martín. Ahí tenemos al primer antecedente de la mano de Rosas de nacionalización del comercio exterior. Rosas, con la ley de aduanas, plantea la prohibición de ciertas importaciones que destruían el trabajo nacional de nuestros talabarteros, por ejemplo, y de los pequeños productores nacionales, y también prohibía la exportación de el oro y la plata, además de prohibir la libre navegación de los ríos interiores, porque planteaba que toda exportación o importación debía pasar por el puerto de Buenos Aires. Y de esa manera nacionalizó el comercio exterior, cobrando aranceles de 35% y hasta 50% a productos que bien se podrían fabricar en nuestro país y desarrollar nuestra incipiente industria nacional. Bueno, después lo más, digamos, el efecto más fuerte que tuvo esa política fue la batalla de Vuelta de Obligado, que si bien fue una batalla que se perdió, fue una victoria estratégica porque marcó
una forma de proceder en la cual ningún pequeño productor argentino se animaba a negociar con las mercancías francesas o inglesas, porque había un sentimiento muy fuerte de proteccionismo y de nacionalismo. Ahora, luego de eso, lo continúa este sentido de esta lógica de desarrollo y de organización desde el Estado empresario, el compañero Irigoyen, al cual los peronistas le debemos mucho, porque no somos de pagar derecho a autor los peronistas, nos apropiamos de todo, pero antes de las grandes empresas del Estado de Perón existió un Irigoyen que fue en 1923 el que creó la primera empresa petrolera estatal en el mundo. Y esa fue YPF. YPF que, bueno, en ese momento Holanda deja de abastecer de petróleo a la Argentina, porque bueno, Irigoyen fue el que vino a democratizar el sistema político. Entonces, Irigoyen responde con Estado empresario. Y Mosconi hace un periplo latinoamericano en donde no va y funda sucursales de YPF en los demás países hermanos, sino que hace lo mismo que hizo San Martín. Es decir, va y enseña a los uruguayos a organizar su industria nacional de hidrocarburos y fundan ANCAP. Va a México y les enseña a los mexicanos a desarrollar su propia industria de petróleo y fundan Pemex de México. Va a Bolivia y fundan YPFB. Va a Brasil y fundan Petrobras. Entonces, no es la Argentina desde un sentimiento imperialista que va y se enseñorea sobre los demás y se apodera de su propia iniciativa, subordinando a los demás, sino que es la Argentina generosa, la Argentina antiimperialista y de liberación, que va y enseña a los demás a organizar su propia producción, del mismo modo que San Martín enseñó a los chilenos y a los peruanos su autogobierno. De hecho, San Martín funda el Parque de Maestranzas de Chile, del mismo modo que lo hizo en Argentina. Ahí está la espiritualidad de liberación, la espiritualidad antiimperialista que nos constituye a nosotros los argentinos. Luego de Irigoyen, que se paró de manos frente a Holanda, del mismo modo que Rosa se paró de manos frente al imperio de turno Inglaterra y Francia, del mismo modo que San Martín se para de manos frente a España, Perón se para de manos frente al mundo, porque justamente se enfrenta a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, todos sabemos que Estados Unidos se arroga la conducción del entero mundo luego de la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos había logrado, gracias a la industria de la muerte y la producción de armamento y a la venta de armamentos, que es uno de los negocios más lucrativos de Estados Unidos y del Pentágono, logra alcanzar el pleno empleo. Logra alcanzar un nivel económico, un desarrollo del mercado inusitado en Estados Unidos, gracias a la Primera Guerra Mundial. Entonces, una vez que finaliza la guerra, volcaron toda su producción de armamentos a la producción de bienes y servicios, a la producción de manufacturas. Pero pensaron desde el Consejo de Posguerra y desde la Secretaría de Estado
que no alcanzaría el mercado interno para poder ubicar todos los excedentes de producción que habían podido lograr gracias a esta altísima productividad que permitió la guerra. Entonces deberían expandir sus mercados e ir hacia la conquista de otros territorios. Y es así como se dan a la tarea de inundar de bienes y servicios y de manufacturas los mercados internos de nuestras patrias chicas. En ese momento, Farrell y Ramírez, camaradas de armas de Perón, se alinean a la geopolítica norteamericana y Perón desobedece. Lo meten preso en el año 46, en el año 45, 17 de octubre de 1945, se produce el fenómeno popular en donde el pueblo lo libera a Perón. Y Perón dice, bueno, voy a mandar por los votos. En el año 46 se hace elegir presidente. Gana las elecciones con altísimo porcentaje. En el año 47 funda Somisa. En el año 48 funda Astillero Río Santiago. En el año 49 crea la nueva Constitución Nacional. En el año 50 crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y así, siguiendo, Perón ha llevado a su máximo potencial este modo de desarrollo argentino que es el Estado empresario. Entonces, logramos la producción nacional de acero, de barcos, de autos, de aviones, de ferrocarriles, de gas, de petróleo, de energía atómica, de industria liviana. Y desde la industria liviana, que es una industria fácil de desarrollar, estamos hablando de los ítems que componen la industria liviana, son la industria del juguete, la industria textil, la industria de electrodomésticos, la industria de autopartes. Son industrias que no requieren demasiadas inversiones de infraestructura, no requieren obreros altamente calificados, no requieren altísima complejidad. Son industrias fáciles de desarrollar que lo que hacen es generar laburo. El objetivo que persigue el desarrollo de estas industrias principalmente es la de generar laburo, cosa que el capital privado no es algo que lo mueva, ¿no es cierto? No es una causa que lo moviliza, generar laburo, el hecho con huevo en realidad. Lo que sí lo moviliza es el lucro y la ganancia. Pero sí quien puede pensar en otros objetivos no crematísticos, pero sí sociales, es el Estado empresario. Y así lo hizo Perón. Y sustituyendo las importaciones del rubro de industria liviana, Perón logra un fenómeno que le dio como una daga en el corazón al capitalismo, que es el pleno empleo. El pleno empleo fue una revolución en donde se desestabilizó al sistema capitalista. El pleno empleo, el sistema capitalista necesita sí o sí índices de desocupación estructurales para mantener disciplinada la masa de trabajadores. Marx lo dice en otras palabras, pero es lo mismo. Carlos Marx dice, necesita un ejército de reserva, ¿sí?, de como mínimo el 5% de desocupación, de ahí para arriba, no puede bajar del 5%, lo tienen prohibido. De hecho, los keynesianos dicen que el 5% de desocupación es pleno empleo. Entonces, como mínimo, 5% de desocupación para traccionar los niveles de salario y las condiciones de vida en general a la baja, ¿sí? Entonces, cuando se logra el pleno empleo, se rompe esta subordinación, el laburante recupera su moral
pierde el miedo y va por más. Y va por más. Entonces, poco tardó el laburante, una vez con trabajo en blanco en empresas del Estado, estamos hablando de planta permanente desde el primer día, con obra social, salario familiar, jubilación, vacaciones pagas, todas las garantías sociales. El laburante fue por más, fue por mayores reivindicaciones, fue por vivienda, fue por salud, fue por educación, fue por participación política, porque eso también es el Estado empresario. No es solamente un modelo no es solamente un sistema de producción, no es solamente una herramienta geopolítica de liberación, sino que también constituye una unidad básica de organización política de los obreros. Y acá esto es importante porque acá se refleja un aspecto filosófico del Estado empresario. Porque el Estado empresario, la empresa estatal, supone una línea de producción en donde cada obrero cumple un rol, cumple una función particular en un proceso, ¿sí?, que constituye una totalidad. Entonces, empieza la psicología del ser humano a formatearse de una manera completamente distinta a la lógica del emprendurismo individualista que fomenta el capitalismo. En la empresa del Estado no existe un yo, existe un nosotros. Porque lo que importa es la línea de producción, lo que importa es el producto final que se logra articulando todos los eslabones de esa cadena. Entonces empieza a aparecer el sujeto colectivo en primer lugar. Se empieza a ponderar esta idea de la totalidad. Entonces eso crea otras relaciones humanas. Eso nos permite a nosotros poder organizarnos y poder asumir conciencia de que somos necesarios en una totalidad, de que somos parte de un todo. Entonces, esto también es importante, la organización política que permitió el Estado empresario. Y esto Perón también lo tuvo muy claro. Por eso, en el año 74, Perón le pide a su ministro de Defensa, el Rengo Robledo, Ángel Federico Robledo, que debería nombrar directores obreros para que participen en la mesa de conducción de las empresas del Estado. Porque Perón decía que si los obreros son los artífices de la riqueza que genera la empresa, por lo tanto deberían participar de las decisiones que se toman con ella. Entonces, esto corrió por izquierda a los sindicatos que en ningún momento demandaron participación política en los directorios de las empresas. Esto fue muy poderoso. Nosotros, a partir de esta iniciativa de Perón, en donde en todas las empresas del Estado se metió a un infiltrado de la masa de laburantes en la mesa de conducción política de las empresas. Tuvimos a nuestros delegados obreros en el astillero Río Santiago, al Negro Vicente y a Bertita Di Plácido, que bueno, fueron masacrados por la última dictadura militar. Y esto generó un efecto contagio muy potente en la región, que pasó a la capital privado también, porque la empresa propulsora siderúrgica, los laburantes de la empresa propulsora siderúrgica dijeron: Perón tiene razón, compañeros del ERP, Perón tiene razón,
Si los laburantes somos los que generamos la riqueza, tenemos que participar en las decisiones. Tenemos que abrir los balances, ser parte de los debates. Queremos saber cuánto gana la empresa, cuál es la plusvalía que se lleva de cada laburante. Se empezó a generar un quilombo hermoso en donde estos compañeros dijeron, y con más razón en la empresa privada. ¿Por qué en la empresa del Estado se le exige al Estado que sea transparente, que sea público, que sea democrático, y en la empresa privada existe el secreto bancario, existe la sociedad anónima, existe tanta impunidad? Entonces empezaron a elegir también delegados obreros en las empresas privadas, y Propulsora Siderúrgica de Ensenada es un ejemplo de eso. Entonces, el Estado empresario es poderoso porque permite pagar sueldos, dar órdenes de compra, encuadrar social y políticamente, asignar recursos, producir y servir, organizar fuera del mercado a las fuerzas productivas de la sociedad. Y es el Estado empresario el que desarrolló en el país a las grandes industrias. Porque sin el Estado empresario, antes de la YPF, la petrolera estatal, no existía industria del petróleo en la Argentina. Antes del astillero Río Santiago, no existía la industria naval en la Argentina. Antes de Somisa, no existía la industria del acero en la Argentina. Antes de Elma, no existía la industria del transporte en el país. Entonces, es el Estado empresario el único que puede desarrollar las industrias en nuestro país. Es una utopía de derecha creer que el capital privado lo va a hacer. Es una ingenuidad o una hijaputez creer que la burguesía nacional existe y que se puede depositar esperanza en ella. La burguesía nacional, todos sabemos, es 99% burguesía, 1% nacional. Su única patria es el capital. No persigue intereses sociales. Le chupa un huevo, digamos, si la Argentina produce o no acero. Mejor producir caramelos. Bueno, ¿es el Estado empresario o no será? El Estado empresario, justamente como tiene otros criterios, tiene otra filosofía, tranquilamente puede reasignar ganancia. El Estado empresario lo que necesita es fabricar, garantizar bienes y servicios y fijar precios a la baja que le permitan costear el gasto que implica su producción. Con lo cual, el Estado empresario tiene la capacidad de ir a la guerra económica con las empresas. Es decir, o la Shell baja el precio de los combustibles, o ahora el pueblo argentino tiene un precio barato y accesible a los combustibles gracias a que existe la YPF, que no necesita excedentes de ganancia para existir, porque su razón de ser no es la ganancia. Su razón de ser es la garantía de derechos, de bienes y servicios. Entonces, es antagónica la filosofía del Estado empresario. Por otro lado, lo más peligroso, digamos, lo que más teme el sistema capitalista del Estado empresario es su poder replicante. La tendencia revolucionaria de la década del 70 ha
elevado esta institución del Estado empresario a una escala mayor. Porque de la mano del compañero Rodolfo Ortega Peña, se presentaron en el año 74 las leyes de sociedades y corporaciones del Estado, que tiene las mismas libertades que las sociedades privadas, que las sociedades anónimas, para integrarse entre sí, entre sociedades, entre empresas, asociarse como quiera, como le plazca. El Estado empresario, en ese sentido, podría asociarse con empresas, desde empresas estatales a nivel nacional, empresas estatales a nivel provincial y empresas estatales a nivel municipal. También podría asociarse a empresas estatales de otros países. Las sociedades y corporaciones del Estado son la célula de reproducción del Estado empresario. Rápidamente el Estado empresario se puede integrar de manera vertical en el sentido de la cadena de producción de un bien. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos. YPF estaría haciéndose cargo de la extracción del bien en el yacimiento, también del transporte, también de la destilería, de la producción de los derivados del petróleo, también de la producción, la venta, ¿sí?, en el surtidor, es decir, se apodera de todos los eslabones de la cadena de producción. Y desde ese lugar, desde la conducción de la industria estratégica, como lo es el petróleo, puede desarrollar a la pequeña y mediana empresa como proveedores de la gran empresa estatal. Y esta sinergia entre el capital social de mayor escala en manos del Estado empresario y el capital privado en menor escala en manos de la pequeña y mediana empresa constituye una alianza que es muy poderosa y que es lo que el sistema capitalista más teme. Porque no es el fundamentalismo del Estado al estilo Unión Soviética, donde todo es estatal, no solamente las industrias estratégicas, sino hasta los kioscos y remises son estatales, ni tampoco es el extremo de el capital privado, ¿no? Del capitalismo y todo privado, todo capital privado. Es una sinergia, es una alianza. Esto se puede llevar a escala regional, porque, como planteaba recién, la integración vertical en el sentido de la cadena del valor de los productos, también podemos plantear la integración horizontal, en donde todas las empresas del petróleo se asocien entre sí, constituyendo una gran corporación petrolera regional que se constituya como un bloque y que como bloque defina políticas de venta y de compra, defina precios y defina condiciones. Todos sabemos que los mercados libres no existen, o los controlan las multinacionales en favor de sus ganancias y beneficios particulares, o lo controlan los estados en favor del bien común. Ahora, para controlar los mercados, necesitamos nosotros tener una escala, un factor de escala semejante al enemigo que tenemos enfrente. Entonces, hoy
el capital privado se ha concentrado y se ha asociado rápidamente a escala global. Entonces tenemos el problema de que un supermercado, Walmart, es más grande que toda la Argentina. Si comparamos la facturación bruta anual de este supermercado, es muchísimo más grande que el PBI, que la facturación bruta de la Argentina. Entonces, necesitamos asumir conciencia de que solamente el Estado empresario va a poder hacerle frente a, al capitalismo, a la organización de bienes y servicios que plantea el capital privado y las multinacionales, pero no alcanza solamente desde la escala nacional. Necesitamos sí o sí plantearlo en términos regionales. Entonces, las sociedades y corporaciones del Estado tienen una perspectiva de desarrollo regional. Nosotros planteamos que YPF debería asociarse con ANCAP, con Petrobras, con PDVSA, con YPFB de Bolivia, con Pemex de México, y de esa manera constituir el bloque de petróleo de la patria grande del Caribe y la América del Sur. Lo mismo con los demás sectores estratégicos de la industria, como lo son el transporte. Nosotros necesitamos una corporación del transporte que plantee una única marina mercante de la patria grande que sea a cargo del transporte de ultramar de nuestros bienes que exportamos y de los productos que importamos. Entonces, y acá, y ya voy cerrando con esto, así damos lugar al debate, que es lo más rico, lo más importante. Nosotros, desde Social 21 La Tendencia, hemos presentado un proyecto de ley recientemente para crear una empresa del Estado de transporte. Y ahí hemos hecho una actualización de lo que ha sido el Estado empresario. Recién comenté que las leyes que presentó Rodolfo Ortega Peña, que son la 20705 y la 20558, las leyes de sociedades y corporaciones del Estado, nosotros le hemos agregado una cosita más, es una actualización, que es que, y está escrito en el articulado del proyecto de ley de la ELMA, tiene un apartado específico donde explica el funcionamiento de esta empresa estatal, que tiene que ver con la democracia participativa, que es otra institución que nosotros venimos militando y que venimos promoviendo debates en función de la necesidad de replantearnos este sistema democrático representativo e ir por uno participativo, que son cosas que no pueden estar disociadas del Estado empresario, son cosas que tenemos que ir discutiendo de manera integral, que es la democracia participativa, que lo que nosotros planteamos es que las empresas del Estado, además, deben tener en sus estatutos orgánicos la posibilidad de que los directorios sean elegidos por voto popular. ¿Por qué si nosotros elegimos presidente, gobernador, intendente, diputado, senador y toda la mar en coche del poder legislativo y el poder ejecutivo, por qué no podemos elegir quién quiero que sea el presidente de YPF? ¿Por qué no podemos elegir quién quiero que sea el presidente de Ferrocarriles o el presidente de Aerolíneas Argentinas? Entonces, dentro del proyecto de ley para la creación de la ELMA 21, está el apartado de la democracia participativa que establece cómo se organiza este sistema de elección
de los directorios empresarios. Entonces, la ELMA vendría a ser una corporación del Estado, del transporte, que integra a las distintas sociedades del Estado que se harán cargo de cada modo de transporte que hoy existe en la Argentina, que son el transporte naval, el transporte aéreo, el transporte ferroviario y el carretero, para conformar una corporación que sea a cargo de justamente el transporte de cargas y de pasajeros a nivel interno, a nivel nacional y también externo, que sea nuestra ELMA la que ejerza los fletes de ultramar que hoy realizan empresas extranjeras. Entonces, la ELMA también tiene perspectiva regional. ¿Por qué no pensar en una marina mercante de la patria grande? ¿Por qué no pensar en una empresa de defensa, en el desarrollo de la industria de la defensa a nivel regional? ¿Por qué no pensar en una empresa productora de acero a nivel regional? Tenemos Sidor en Venezuela, Somisa en Argentina. Entonces, la ELMA, ¿qué significa? Empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI. Es una modernización de lo que era nuestra vieja ELMA, que era la empresa de líneas marítimas argentina. Hoy por hoy necesitamos que sí o sí nuestra empresa de transporte sea multimodal, porque todo el transporte se ha convertido al multimodalismo. Hoy no existen más empresas navieras meramente. Hoy existen corporaciones privadas que se hacen cargo de los 4 modos de transporte. Entonces, si nosotros volvemos con una marina mercante sola y estamos, digamos, estaríamos entrando como un eslabón en la cadena del transporte que conducen los grandes. Entonces va a ocurrir lo que ocurre siempre, transfieren todos los costos a las empresas estatales hasta quebrarlas y hundirlas. Entonces, para nosotros enfrentarnos a estas grandes corporaciones del transporte necesitamos tener una escala semejante. No podemos volver con algo menor que no sea una empresa multimodal que integre los 4 modos de transporte. Y no solamente hacernos cargo del transporte de fletes de ultramar, sino también recuperar los ferrocarriles, que es uno de los modos de transporte más convenientes para recorrer la extensa patria que tenemos. Es uno de los modos de transportes más baratos, junto con la barcaza, que también tenemos un litoral marítimo extensísimo que podríamos aprovechar con ese medio de transporte para movilizar nuestras cargas y abaratar de ese modo el costo logístico y ofrecer un precio final accesible a nuestro pueblo. Hoy por hoy las cargas viajan, el 95% de ellas, en camión, que es el modo de transporte más caro, que no le beneficia para nada a nuestro pueblo argentino. No nos beneficia para nada, beneficia sí a los camioneros por un lado, a Moyano, y también a las empresas logísticas norteamericanas principalmente, muchas de ellas. Entonces, el proyecto de ley ELMA hemos presentado recientemente, a fines del año pasado, de la mano de Fernanda Vallejos, pero como Fernanda Vallejos no renovó y no dejó a nadie a cargo de la continuidad del proyecto, bueno, medio que quedó en stand-by el expediente. Pero hemos podido presentar, gracias a Mónica Macha, recientemente, los otros 2 proyectos de ley que también teníamos ingresados en la Cámara, que también recuperan el Estado empresario, que son Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, y eso sí, tienen número expediente reciente, digamos, presentado este año, y la diputada está interesada, la diputada reelecta, digamos, está en condiciones de movilizar el expediente, de generar el debate político necesario y empezar a
plantear la necesidad de una política profunda que cambie esta situación de miseria en la que nos encontramos los argentinos. Y para finalizar, para que ustedes tengan una dimensión de lo que significa el tamaño del Estado empresario argentino, voy a mencionar la cantidad de laburantes que tenían las empresas del Estado, no todas porque son muchísimas, pero para que ustedes tengan como ejemplo. YPF tenía 280.000 trabajadores. Ferrocarriles Argentinos tenía 100.000 trabajadores. Altos Hornos Zapla tenía 12.000 trabajadores. Somisa tenía 18.000 trabajadores. Entel tenía 50.000 trabajadores. Aerolíneas Argentinas tenía 30.000 trabajadores. Astillero Río Santiago tenía 9.000 trabajadores. SECBA tenía 23.000 trabajadores. CONEA tenía 7.000 trabajadores. Y PASAM tenía 13.500 trabajadores. Y así, siguiendo, la lista es larga. Entonces, cuando destruyeron el Estado empresario, no solamente perjudicaron a los trabajadores de las plantas que tenían en su momento, sino que han perjudicado a las generaciones venideras que debían heredar el puesto de trabajo de sus padres. Entonces cortaron una continuidad de garantía de laburo que ofrecía el Estado empresario. Entonces, desde la década del 90, que fue la última ola privatista, nosotros sostenemos una desocupación crónica o estructural, como le gusta llamar a los economistas, de 3 millones de desocupados. De 3 millones de desocupados. Sin contar la cantidad de desocupados encubiertos que hay gracias a los planes sociales y a los trabajadores en negro, mal llamados en negro, en realidad son trabajadores ilegales, a veces en condiciones hasta infrahumanas, que también tenemos en la Argentina y cada vez en alza, y cada vez son más. Entonces, necesitamos plantear la recuperación del Estado empresario para poner el eje organizador de nuestra política en el trabajo. El Estado empresario, además de ser una herramienta geopolítica de liberación, es la única capaz de proveer trabajo. El trabajo es el derecho primario, es el derecho elemental que permite la garantía de los demás derechos. Sin trabajo no hay derecho a nada. Hay propaganda, pero no hay derechos. Sin trabajo no hay derecho a los demás, a los demás derechos. Entonces se necesita trabajo para después tener vivienda, para después tener salud y educación, y después tener todo lo demás. Entonces, es el Estado empresario o muerte. Es el Estado empresario, compañeros. No hay otra herramienta para los pobres. Es la propiedad social de los medios de producción. Es nuestra única garantía. Es lo de todos. Es lo de todos. Bueno, ahora lo más importante, el debate, opiniones, comentarios, críticas, preguntas, puteadas, lo que mierda sea, vamos. Espectacular, Bárbara, te quiero decir que me encantó tu taller y lo que más me reconforta es que se esté recuperando un pensamiento geoestratégico que se habría también, en los 90 se privatizó el pensamiento geoestratégico y se lo dejó solamente en manos de las empresas privadas. Entonces, desde que podamos nosotros del campo nacional y popular pensar y tener pensamiento geoestratégico es importantísimo y es muy valioso. Vamos a dejar abierto, Miriam,
no sé qué compañeros estaban encargados de recolectar la participación de todos los compañeros. Simplemente Bueno. quería decir que fabulosa la exposición de la compañera y tengo varias preguntas para ella y tengo también algunos ejemplos de empresa de Estado empresario aquí en Formosa. Bueno, compañero, reiterar que es excelente lo que acaba de expresar la compañera, con claridad, con conocimiento, con simpleza, que le llega a cualquier trabajador. Así lo recibo yo y me gusta porque uno entiende, hace un recorrido histórico que es como tiene que ser. Muy, pero muy bueno. Yo calculo que hay más de un compañero que quiere hablar, preguntar, y eso es la cuestión. Así que por ahora no vi manitos levantadas. Esteban Misi. Bueno, vamos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Para Esteban, para Esteban. Miriam, Ese teléfono. Miriam, tenés que cerrar tu micrófono. Si no, entre los Andreu y Miriam se copan todo el audio. Todos apaguen. Solamente Esteban abre el micrófono. Esteban, por favor. Gracias. Buenas noches. Comparto al detalle lo que expresó Bárbara. Es la solución para salir de donde estamos, y no solo para la Argentina, sino para casi todo Occidente. Mi intención es ponerme a disposición para colaborar con la Social 21. Yo no sé si ustedes conocen lo que fue Caricias Significativas en los pasos del 19. ¿Se acuerdan? Una operación de tweet. Bueno, fue mi equipo. ¿Sí? Entonces, nos especializamos en redes sociales, en la guerra cognitiva que mencionó el compañero Krivitsky. Y me importa participar en lo que están haciendo. Así que luego les mandaré por Twitter mi teléfono para poder ponernos en contacto. Solo eso, y felicitaciones, la verdad, emocionante, compañera, emocionante. Felicitaciones. Gracias, Esteban. Pucheta, María Eugenia tiene también la manito levantada. Si podés abrir. Buenas noches, compañeros. Felicitaciones a Bárbara. Es una estupenda, resumida y muy clara disertación en la cual coincido totalmente y creo que va más allá del transporte. Si en su momento el general dijo el capital para el beneficio del hombre, resume en 5 palabras lo expresado por Bárbara. No obstante, por eso fue la creación de sus planes quinquenales, viendo la productividad argentina en su conjunto. Duele, como ya me presenté, vivo en el norte, duele ver cómo